Hola, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Quien les habla le saluda Martín Espinosa de la iglesia Calvary La Semilla. Todos los miércoles como hoy a las 7:30 nos conectamos para estudiar la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, y el día de hoy estamos empezando el quinto capítulo, es decir, estamos terminando la primera carta de Juan. Hoy día vamos a desarrollar solamente 5 versículos, porque tiene mucha información. He tratado de armar el estudio para darles la información toda la información que he podido recopilar acerca de este estudio. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Hoy ya nos cursamos con Víctor en Economax. Señora Yanet Yancuro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y bueno, como les decía, solamente son 5 versículos, pero tiene mucha información. Así que he tratado de recopilarla en este documento. Que dicho sea de paso, el que quiera el documento simplemente me lo pide y yo se lo envío por WhatsApp, por el Messenger. Es un documento que lo tengo acá listo. No solamente de este estudio, sino de los anteriores. Ok, entonces, eh, lo acostumbrado. Voy a leer el pasaje que vamos a desarrollar el día de hoy y este, oramos y nos metemos de lleno al estudio. Primero la introducción y luego el estudio ya versículo por versículo al estilo de Calvary. ¿Sí? Entonces, voy a leerlo. Voy a leer los 5 primeros versículos de 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 5, los primeros 5 versículos. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, oramos y nos metemos de lleno al estudio. Ok, Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Padre, por esta noche, Padre. Gracias, gracias. Yo quiero darte en primer lugar gracias, Padre Santo, porque nos dejaste esta palabra para poder estudiarla, analizarla, memorizarla, Señor. Nos dejaste esta palabra, Padre Santo, para aprender de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú quieres de nosotros, Dios. Por otro lado, Señor, quiero darte gracias porque quien habla, Padre, no es la persona más indicada para enseñar, Señor. Y me estás dando esta oportunidad, Padre. Yo te quiero agradecer, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Te pido que me llenes, Señor, con tu Santo Espíritu y que seas tú hablando a través de mí. Gracias, Dios, por esta carta, que lamentablemente la estamos terminando. Tiene mucha enseñanza, mucho de ti, eh, tiene mucho de lo que tú esperas de nosotros, Dios. Te pido, Señor, que no solamente me bendigas a mí con la lectura y el estudio de esta palabra, sino que bendigas a todos aquellos que se han conectado, Señor. Oro, Padre Santo, oro en el nombre de Jesús, al lado de la línea. Señor, todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, eh, como ya había comentado, estamos terminando la epístola de Juan. Este es el último capítulo, ¿sí? Y quiero recordar algunas cosas, ¿ya? Quiero recordar algunas cosas de lo que
del por qué fue escrita esta carta. ¿Ok? Esta epístola fue escrita obviamente por el apóstol Juan, quien escribió no solamente esta carta, sino escribió el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, la primera carta de Juan que estamos estudiando, la segunda y la tercera carta de Juan. ¿A quién le escribe Juan esta epístola? Le escribe a una red de iglesias que estaba en Asia Menor. Hoy esa zona se llama Turquía, llamada Éfeso. Juan pastoreó esta red de iglesias, este grupo de iglesias, hola Jackie, ¿qué tal? Este grupo de iglesias las pastoreó el apóstol Juan. Estas iglesias estaban enfrentando una crisis tremenda, creada por unos ex miembros, ¿ya? Esta red de iglesias que estaban en Éfeso estaban enfrentando una crisis tremenda creada por unos ex miembros. Estos ex miembros estaban enseñando que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Mesías. Esto estaba generando conflictos, generando controversias, incluso llegaban hasta la violencia. Algunos comentaristas llamaban a estos ex miembros que estaban generando conflictos como falsos cristianos, como falsos profetas. Otros comentaristas los llaman los separatistas. ¿Por qué? Porque separan, ¿ok? Juan los describe como que estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, se habrían quedado. Juan escribe esta carta, esta primera epístola, para animar, para consolar, para exhortar y animar a los creyentes a permanecer en el mensaje que ellos habían escuchado desde el principio. ¿Ok? Ese mensaje que ellos habían escuchado desde el principio, que no estaba con estas falsas enseñanzas que estaban enseñando estos, valga la redundancia, que estaban enseñando estos separatistas, estos falsos profetas, falsos cristianos. ¿Ok? ¿Y qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje principal de la carta? Que Dios se había revelado por medio de Jesús. Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios de amor. La mayoría de las personas no saben lo que es un cristiano, ni cómo pueden convertirse en cristianos. Justamente hoy día, a eso de la una y media de la tarde, tuve la oportunidad de ir a Chincheros a entregar canastas con víveres a las viudas de Chincheros. Y justamente escogí uno de los mensajes que es clásico para decirles cómo se pueden convertir en cristianos. Y escogí el pasaje de Juan capítulo 3, donde Nicodemo reconoce que Jesús era un enviado de Dios, y cuando Jesús le dice, de cierto te digo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo se le prendieron las luces y dijo, Nicodemo, ¿cómo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, Nicodemo, por favor, tú eres un maestro de la ley, eres un maestro de las enseñanzas del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas. ¿Cómo no vas a saber qué significa el nacer de nuevo, no? Bueno, no solamente Nicodemo, sino hay mucha gente que no sabe lo que es un cristiano, ni cómo puede convertirse en un cristiano. ¿Por qué? Porque la gente cree que todos somos cristianos. Hay una confusión entre ser hijo de Dios y ser creación de Dios. Escucha, porque esto es súper importante, ¿eh? Hay una confusión entre lo que es ser un hijo de Dios y una creación de Dios. Como todos somos creación de Dios, todo el mundo cree que somos hijos de Dios.
Y cuando tú lees un texto bíblico que habla de los hijos de Dios, tú dices, yo soy un hijo de Dios. Y como yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Incluso hay otros que confían en las obras religiosas. ¿A qué obras religiosas me estoy refiriendo? A los sacrificios, por ejemplo, a las procesiones, a los ritos, a las costumbres. Yo recuerdo, ustedes saben, bueno, para los que me conocen, yo he viajado mucho por todo el Perú. El único departamento que no conozco es Amazonas. Pero cuando yo he viajado por todo el Perú, yo recuerdo haber ido desde Trujillo en bus hasta Chiclayo y me iba pues en bus mirando, ¿no? Por la ventana, por la ventana del bus. Y recuerdo haber visto mucha gente con hábitos de diferentes cargando una cruz. Esa gente iba cargando una cruz. Estaban sin zapatos. Yo viajaba a la 1, 2 de la tarde para llegar a la otra provincia. Hacía un sol brutal, o sea, ellos estaban pisando o la arena o la pista que debe haber estado caliente, 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 porque en el norte hace un sol brutal. Y ellos estaban haciendo una obra religiosa, ellos estaban sacrificándose. Y ellos, cuando yo pregunté, ¿quiénes son estos? Que están serían pues unos 500, 600 caminando, algunos con cruces, otros arrodillados, tratando de avanzar, otros caminando, ¿no? Y otros creen que eso les va a permitir entrar al reino de Dios. O sea, es decir, otros confían en obras religiosas, en sacrificios, en procesiones, ¿no? Otros confían en su corazón y dicen, ¿no? Como yo soy bueno, y no le hago mal a nadie, y no soy como fulano de tal que mató a 20 personas, y no soy como fulano de tal que roba bancos, y no soy como fulano de tal que descuartizó a estos señores, y no soy como fulano de tal que para mintiendo. Entonces otras personas creen y confían no solamente en sus obras religiosas, en sus sacrificios, en las procesiones, confían en lo que su corazón les dice, ¿sí? O confían en sus buenas intenciones para creerse los buenos. Pero ¿saben qué? La Biblia en Romanos dice claramente que no hay justo ni aún uno. Que no hay justo ni aún uno. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Dios dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Dios dice que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Es aquel que ha pasado de ser un hijo de desobediencia, pero que se ha convertido a Dios y que se ha convertido en un nuevo nacimiento. Miren lo que dice Juan, el mismo Juan, de la carta que estamos estudiando, lo que dice en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y así como Pedro, como Santiago y como el mismo Juan están hablando, el mismo Juan que escribe esta epístola dice, ¿no? Usa la frase nacido de Dios 7 veces en esta carta, que estamos prácticamente terminando. Y Juan está describiendo
está describiendo las características del nacimiento de los creyentes. ¿Cuáles son las características de aquellos que han nacido de nuevo? ¿Cuáles son las características? Para que no haya confusión, para que no creas que tus sacrificios o tus procesiones o tus ritos o tus costumbres, ¿no? Hay una costumbre, ¿no? Cuando pasan por una iglesia, cuando ven una procesión, ¿no? Entonces, para que no haya confusión y para que todo esté claro, Juan va a darnos características de aquellos que han nacido de nuevo. La primera, y esta la vimos en los primeros capítulos cuando empezamos a estudiar esta carta, es que dice que practican la justicia. En el capítulo 2, versículo 29 de esta misma carta dice así: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, la primera característica que nos da Juan de aquellos que han nacido de nuevo son los que practican la justicia, ¿no? Dice también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La segunda característica que nos da Juan a lo largo de su epístola es que los cristianos, los nacidos de nuevo, no practican el pecado, no practican el pecado. Porque nosotros los cristianos estamos en un proceso de transformación. Estamos dejando de ser Martín Espinosa para que el Señor gane todos los aspectos de nuestra vida, para que gane y tenga el señorío en nuestra vida. Estamos tratando de dejar esa vieja naturaleza de la cual todavía tenemos, para darle pie o para darle tiempo o para darle espacio a la nueva naturaleza que adquirimos cuando nos convertimos al cristianismo. Entonces, la primera es practican la justicia. La segunda es que no practican el pecado. ¿Y dónde lo dice Juan? En el capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la primera característica, practican la justicia. La segunda, que no practica el pecado. La tercera, y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, es que aman, aquel que ha nacido de nuevo, aman a otros cristianos. 1 Juan 4.7 dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y miren la frase que dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, la primera, practica la justicia. La segunda, no practica el pecado. La tercera, aman a los cristianos. La cuarta característica es vencen al mundo. Y cuando digo mundo, estoy hablando del sistema, aquel sistema que está totalmente creado por Satanás para llevarte a ofender a Dios, para llevarte a hacer lo que Dios no quiere que hagas. Y 1 Juan 5.4, y lo hemos leído al inicio del estudio, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ves? Primera característica, practican la justicia. La segunda, no practican el pecado. La tercera, aman a los cristianos. La cuarta, vencen al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y es de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La quinta es que se guardan de Satanás. Primera de Juan 5.18, que seguramente estaremos estudiando el próximo miércoles, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, es guardado de los ataques de Satanás. Entonces, ahí están las características. Tú puedes decir: uy, esta sí, totalmente de acuerdo conmigo, también esta, uy, en esta no estoy seguro. Ok. Entonces, Juan de nuevo está enfatizando tres cosas, tres temas. Yo recuerdo habérselos dicho cuando empezamos a estudiar esta epístola. El amor, la obediencia y la verdad. Son temas que están entrelazados. Prácticamente, yo lo dije, el apóstol Juan como que lo dice en forma reiterativa. Estos
estos tres temas, el amor, la obediencia y la verdad, Juan los toma y como que los entrelaza. Y siempre en el capítulo 1, 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y ahora en el 5 siempre está hablando de esos temas. Y no es porque no tenga otros temas para hablar, sino que siempre Juan los toca estos temas desde diferente ángulo. Entonces, si tenemos a Dios como nuestro Padre y le amamos, seguramente también amamos a sus hijos, a otros cristianos. Y el amor que nosotros tenemos por Dios nos va a conducir a la obediencia a Dios. Donde hay amor, hay disposición y voluntad de servir y voluntad de agradar a otros. Los mandamientos de Dios no son fastidiosos, como más adelante lo vamos a leer y a entender, ¿no? Debido a que nosotros amamos. Si nosotros amamos a una persona, en este caso a Dios, y Dios nos da unos mandamientos para nosotros hacer lo que nos está pidiendo, no es gravoso, ¿ok? Entonces, al estilo de Calvary vamos a leer el versículo 1, y lo vamos a desmembrar. ¿Qué cosa dice el versículo 1? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como ya lo dije en la introducción, Juan está por cerrar la carta y le está diciendo a sus hermanos, a los hermanos que van a recibir la carta, que nuestro Dios es un Dios de luz, es un Dios de amor. Juan lo que quiere es afirmar la fe de estos cristianos, diciéndoles de que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Cuando el versículo 1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, con frecuencia el concepto de haber nacido de Dios es usado por Juan. En 1 Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan siempre considera este concepto de haber nacido de nuevo. Y lo reitero, perdónenme que sea reiterativo en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que todos se creen cristianos. Todos creen que son cristianos. Todos creen que son cristianos. Ya hemos dicho, hay 5 características que identifican a un cristiano. ¿Sí? Aman a sus hermanos. No practica el pecado. Vencen al mundo, vencen al sistema que le llamamos mundo, practican la justicia, ¿no? Son algunas de las características. Entonces Juan utiliza este concepto de nacer de nuevo y lo menciona en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, otra vez el concepto de nacimiento de Dios, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, está en él. Y en el capítulo pasado, en el capítulo 4 de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, Juan nos está diciendo cómo es aquella persona que nace de Dios. Todo aquel que cree en Jesús, el Cristo. Esto significa que creer que Jesús es su Mesías, pero no solamente creer en el sentido genérico, no es algo conceptual, sino es algo que te lleva a hacer la práctica, ¿ok? Cuando en el versículo 1 dice que Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, esto es el objeto de nuestra fe, el objeto de todo creyente en Jesús. Aquel Mesías prometido, aquel ungido que Dios iba a enviar a salvar al mundo. Todo aquel, dice Juan, todo aquel que deposita su fe en Jesús como único Salvador, ha nacido de nuevo. ¿Sí? Ya lo he dicho, ¿no? Juan está aclarando, está dando características de aquella persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Y Juan, aparte de eso, también está poniendo énfasis en el amor, ¿sí? Dice
Juan, una de las características que dice Juan es que aquella persona que ha nacido de nuevo ama a otros cristianos. Pero eso no quiere decir que tú amando a otros te vas a ganar la salvación. Somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra confianza en esa obra redentora que Él hizo en la cruz. ¿Ok? También entendemos que Juan no está hablando de solamente aceptar conceptualmente o intelectualmente que Jesús es el Mesías. Lo que Juan está tratando de decirnos es que tú puedes creer intelectualmente, pero tú tienes que confiar y depender en Jesús como el Mesías. Y adicionalmente a esto, Juan deja claro que debemos de creer que Jesús es el Cristo. Existen muchos que tienden a pensar que, pero claro, Jesús es el Mesías y tiene el Espíritu de Dios, como también lo tuvo Confucio, como también lo tuvo Mahoma, como lo tuvo Buda, porque hay algunos comentaristas de otras religiones modernos que hablan acerca de esto, y es totalmente lo contrario, ¿no? Nosotros los cristianos nunca vamos a decir que Jesús tenía el Espíritu de Dios, sino vamos a decir que Jesús es Dios. Jesús es el mismo Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. ¿Ok? Y otra de las cosas que dice este primer versículo que estamos estudiando es que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces de Dios, tiene dos efectos. Una, vas a amar a Dios, al que te engendró, como lo dice el primer versículo. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios, porque somos ya parte de su familia, ¿no? Y el segundo efecto que tiene es que vamos a amar a otros que han sido engendrados por Él, es decir, nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras hermanas en Cristo. Y esto es lo que hay en común. Esto es lo que hay en común entre los cristianos, ¿no? No es la raza, no es la edad, no es la clase, no es la cultura, no es el idioma, no es cualquier otra cosa. Lo que tenemos en común entre los hermanos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, es justamente esto, el nacimiento común que tenemos en el Señor Jesús. Ese señorío que Jesús tiene en nuestra vida, ¿no? Y amar a otros cristianos, amar a la familia de Dios, no significa que nosotros debemos de limitarnos a amar a aquellos que están solamente en nuestra iglesia o solamente a aquellos que son de la misma denominación. No, amamos a todos de la familia de Dios. No estamos limitados a un grupo denominacional. Por ejemplo, si yo soy bautista, puedo amar a alguien, a un evangélico. Si yo soy evangélico, puedo amar, por ejemplo, a otra denominación dentro del cristianismo. ¿Ok? Y termino con esto para terminar el primer versículo, ¿no? La fe que salva es la primera característica de un vencedor. ¿Por qué digo esto? Porque el término cree alude a tener una fe continua. Esta fe marca a aquellos cristianos que son genuinos, aquellos que continúan en su fe, aquellos que perseveran en su fe a lo largo de sus vidas. Esta fe que salva, ya lo he dicho y quiero ser reiterativo en esto, no es solamente un conocimiento intelectual que nosotros podamos tener de Jesús, sino una dedicación permanente a Jesús. Versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Miren, así como nuestro amor por la gente refleja nuestro amor a Dios, no se trata de un amor poético, sino se trata de un amor práctico,
que se manifiesta en acciones. No son simplemente palabras vacías, ¿no? A aquel hermano que necesita ayuda, que tú lo ves que necesita ayuda y le das unas palmaditas en la espalda y le decimos que Dios te bendiga. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un amor práctico que se mueve en acciones. O obras que son hechas de buena voluntad. Nuestro amor y la obediencia de Dios, escuchen, ¿eh? Porque les dije que hay tres cosas, tres temas que Juan entrelaza a lo largo de esta epístola. Nuestro amor y la obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo. En ocasiones se ha dicho que lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su esposa. ¿Por qué? Porque los hijos ven el amor que el esposo tiene por la esposa, ¿ok? De igual manera, un hijo de Dios debe amar a sus hermanos, debe amar a sus hermanas en Cristo. Y un claro ejemplo de amar a Dios es obedecerle. Si amas a Dios Padre, vas a amar a Dios Hijo. Y todo esto funciona, y funciona de la misma manera. Cuando el versículo 2 dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Juan quiere decir que un cristiano que no ama a Dios, ni guarda sus mandamientos, es poco efectivo en el cuerpo de Cristo. No tiene ningún sentido que esté metido en el cuerpo de Cristo. Aún si esta persona que no ama a Dios y que no guarda sus mandamientos, aún que esta persona pueda estar relacionada o metida en diferentes ministerios, ¿no? Ayudando a hacer algunas cosas o metido en estudios, si esta persona no ama a Dios y no guarda sus mandamientos, ¿qué hace metido o involucrado en algunos ministerios? ¿Qué hace metidos teniendo una posición oficial dentro de la iglesia, ¿no? Cuando nuestro amor y la obediencia a Dios se enfría, no solamente nos lastimamos nosotros mismos, sino que lastimamos también a otros hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. El mal es hecho, por lo menos, porque nos convertimos prácticamente en un lastre dentro de la iglesia. Si no amamos y obedecemos a Dios por nuestro propio bien, entonces deberíamos por lo menos hacerlo por amor a otros, ¿ok? Antes de terminar el primer versículo, les dije de que la primera característica de un vencedor es que cree, y cree en forma continua. Y ahora quiero decirles, ¿no?, que la segunda característica del vencedor es que no solamente cree en Dios, sino que ama a sus hermanos en la fe. Y Juan repite esto de guardar los mandamientos, no solamente en el versículo 2, sino también en el versículo 3. ¿Por qué? Porque la obediencia es la tercera característica de un vencedor. Y ya les dije, ¿no? Al inicio les había comentado que Juan entreteje estos tres temas: la fe, el amor y la obediencia. La fe, el amor y la obediencia, ¿no? Y, por ejemplo, la prueba genuina del amor, si tú amas a Dios, vas a obedecer a Dios. Y la prueba genuina de la fe, si tú tienes fe, vas a demostrarlo en amor. Vas a demostrar tu obediencia constante. ¿Ok? Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios también significa guardar sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de desobediencia, un estilo que le interesa muy poco obedecer a Dios, y es como aquel creyente que dice que camina en comunión con Dios, sin embargo camina en oscuridad. ¿Se acuerdan? En el primer capítulo de Juan, en el primer capítulo de esta epístola de Juan, Juan planteaba y decía, ¿no?
Si uno dice que camina con Dios, que es creyente de Dios, pero no lo obedece, o sea, muestra signos de desobediencia, está caminando en la oscuridad, es decir, está mintiendo. Y seguramente cuando Juan escribe esto tenía en mente las palabras de Jesús, que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 15. El amor de Dios se va a mostrar a sí mismo en obediencia. Por eso es que estas tres características, estos tres temas están entrelazados en la primera epístola de Juan. La fe, el amor y la obediencia. La fe, el amor y la obediencia. ¿Ok? Y este versículo 3 cuando dice que sus mandamientos no son gravosos, algunos cristianos se sienten agobiados por los mandamientos de Dios. Sin embargo, Juan está reiterando de que los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos cuando vemos qué tan bueno y sabios son los mandamientos de Dios. Los mandamientos son regalos que nos ofrece para mostrarnos la mejor y más gratificante vida posible. Los mandamientos son como el manual del fabricante, ¿no? Tú cuando, te compras un auto nuevo, una moto nueva, digamos, viene con un manual. Cuando te compras una impresora, viene con un manual. Cuando te compras una laptop, viene con un manual. Es el manual del fabricante, cómo funcionas de la mejor manera, cómo usar la herramienta o el bien que has comprado de la mejor manera. De igual manera, los mandamientos de Dios son como el manual del fabricante para tu vida. Él nos dice qué hacer, porque Él sabe cómo funcionamos mejor. Los mandamientos de Dios no son para atarnos o para provocarnos dolor, porque Dios, recuerden, una de las características de Dios es el amor. Sus mandamientos no son gravosos, porque cuando nacemos de nuevo, un corazón nuevo nos es dado. Y por instinto tú vas a tratar o vas a querer agradar a Dios. Por instinto, ese corazón nuevo te va a llevar a amar a Dios, a andar con Dios. Cuando dice que sus mandamientos no son gravosos, probablemente si los estés comparando con las reglas religiosas que han sido establecidas por el hombre, ¿no? Y cuando digo reglas religiosas establecidas por el hombre, por ejemplo, me estoy refiriendo a las tradiciones religiosas. Esas tradiciones religiosas que fueron impuestas por los maestros de la ley, por los fariseos, por estos líderes judíos que imponían una carga pesada sobre los hombros de los judíos. Pero Jesús dijo bien claro, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de la religión. ¿Qué cosa es la religión? Creo que lo he dicho en algún momento. La religión es todo esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios. ¿Ok? Pero la religión no te va a salvar. Lo que te va a salvar es una relación con Jesús. Entonces, esa carga que te imponen que te imponen la religión, ese afán por tratar de agradar a Dios con tu propia fuerza, eso sí es una carga pesada. ¿Ok? El amor aliviana la carga. Cuando digo que el amor aliviana la carga es porque tú cumples los mandamientos de Dios por amor a Él, por amor, por tratar de agradar a Dios. ¿Ok? No lo haces porque tengo que hacerlo, no, lo haces porque este Dios que te muestra todo su amor y que dio su único hijo, tú a Él tratas de agradarlo. ¿Ok? Juan no está tratando tampoco de decir de que la obediencia de los mandatos de Dios son fáciles. No. Si ese fuese el caso, entonces no sería fácil no pecar. Y tú y yo sabemos que no pecar es difícil. Juan ya había establecido que todos pecamos. Lo dijo en el primer capítulo, 1 Juan 1:8. Y Juan está pensando en el contraste que Jesús hizo entre los requisitos religiosos
establecidos por los líderes judíos y la sencillez de amar y la sencillez de seguir a Dios. Jesús dijo que todas las reglas y todos los requisitos de los escribas y los fariseos eran como carga pesada. Pero en contraste con ellos, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso digo, por eso Juan dijo, ¿no? Sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos cuando verdaderamente amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y deseamos obedecerlo, deseamos agradarle, ¿no? Cuando amas a alguien, no pasas por grandes dificultades, por tratar de ayudarles o disfrutar. Cuando estaba haciendo ese estudio, yo decía, ¿no? Cuando tú te enamoras, cuando tú te enamoraste de tu mujer, de tu esposa, de tu novia, etcétera, ¿no? Y la novia o la esposa te decía, te espero a las 8, mira, no había cosa que no hagas por tratar de estar a las 8 de la noche en la puerta de la casa de tu novia. Y tú no decías, ay, otra vez a las 8, no. Ibas porque amas. Amas a tu novia, amas a tu enamorada, amas a tu esposa, ¿no? Tratas de complacerla. De igual manera, ¿no? Cuando amas a alguien, no pasas por dificultades, por tratar de ayudarlos, por tratar de agradarlos. Al contrario, uno disfruta agradando a la otra persona, ¿no? Recuerden, esto me hizo acordar los 7 años de servicio de Jacob hacia Labán. Dice la Biblia que estos 7 años le parecieron como pocos días. ¿Por qué le parecía a Jacob trabajar 7 años como pocos días? Porque amaba a Labán, ¿no? Y obedecer lo que los padres de Labán le exigieron, para él no era gravoso, al contrario, él amaba, ¿no? Entonces, obedecer los mandamientos de Dios no parecen gravosos cuando de verdad amamos a Dios. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren, Juan está iniciando este 5.º capítulo con un principio que es muy sencillo, pero que a la vez es muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, si realmente somos nacidos de Dios, vamos a vencer al mundo. Y ya lo dije, ¿no? Cuando Juan se refiere al mundo, no es al globo terráqueo, sino que se está refiriendo al sistema que te rodea, que ha sido creado por Satanás, con la finalidad de que tú termines odiando y ofendiendo a Dios. Ese es el mundo. Entonces, la idea de que todo lo que es nacido de Dios pudiera ser vencido por el mundo, para Juan era extraña. Y también debe ser extraña para nosotros, ¿no? Cuando Juan dice vence, ¿quiénes son estos vencedores? Todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, son todos los creyentes sin excepción alguna. ¿Qué significa vence? Significa tener victoria, mostrar superioridad, conquistar, ¿no? Tener éxito, ¿no? Tener victoria, ¿no? Tener victoria se puede demostrar. Andas gozoso sabiendo de que tú has satisfecho o has satisfecho, creo que es la palabra, has satisfecho a tu creador. Y miren, Juan en el versículo 4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así como creer en Él es la clave para ser nacido de Dios, la clave para tener victoria es fe. Pero esa fe que es constante, esa fe que es consistente, esa fe que es permanente, es tener esa confianza continua, es tener esa dependencia en Jesucristo. Los creyentes, nosotros vivimos en un mundo real y nos enfrentamos a diferentes obstáculos y no es fácil obedecer a Dios.
Más bien es fácil dejarse llevar por la corriente del mundo, ¿no? Es fácil desobedecer a Dios. Por eso es que Juan, en el último versículo que vamos a estudiar, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente Juan está repitiendo el pensamiento con las palabras, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La vida de permanecer en fe, en tener confianza en Jesús, es la vida que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Sabiendo quién es Jesús, no solamente de forma intelectual, no solamente por tener conocimiento o información en la cabeza, sino saber quién es Jesús, pero como alimento para nuestra vida. ¿Ok? Cuando Juan hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Esto nos dice que vencemos primeramente por quiénes somos en Cristo, no por lo que nosotros vayamos a hacer, sino quiénes somos. Vencemos porque somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios porque creemos en Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, y ya para ti debe ser reiterativo que yo te diga, no creer en Jesús en un sentido intelectual, sino entregarle nuestras vidas a Jesús sabiendo que Él es Hijo de Dios. La palabra fe o creer no solamente significa creer, sino confiar, significa comprometerse, significa encomendar tu vida, ¿no? La base del significado de fe es confianza, es depender de, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo podemos llegar a ser vencedores del mundo en Jesús? ¿Cómo podemos llegar a ser vencedores del mundo en Jesús? En el mundo vamos a tener tribulación, pero Juan lo dijo en el capítulo 16, versículo 33. Confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús ha vencido el mundo. Y si nosotros permanecemos en Él, somos vencedores tal como lo es Jesús. Juan dijo que aquellos que estaban creciendo en su caminar con Jesús habían vencido al maligno. Esto lo dijo en esta carta, en esta epístola que estamos leyendo, en el capítulo 2, del versículo 13 al 14. Conforme, sí, conforme caminamos con Jesús y crecemos en este caminar, vamos a vencer a nuestros enemigos espirituales. Los vencedores tenemos un lugar especial en el mundo venidero. Jesús prometió, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto lo dijo en Apocalipsis 3:21. Entonces, resumen, y ya nos estamos yendo porque nos estamos extendiendo un poquito. ¿Cuáles son las características de aquellos que han nacido de nuevo? Practican la justicia, no practican el pecado, aman a otros cristianos, vencen al mundo y se guardan de Satanás. 5 características. Tú, después de este estudio, puedes autoexaminarte. ¿Practico la justicia? ¿No practico el pecado? ¿Amo a mis hermanos en Cristo? Hemos vencido, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿He vencido al mundo? ¿En qué aspecto estoy fallando? Y la última dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Tu vida, espero que este estudio te haya ayudado. Nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Espero verte. Que Dios te bendiga. Gracias, Miguelito, por estar ahí. Gracias, Tania Puma, por estar también ahí. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Gracias, Renzo.
Anita de la Fuente, que Dios te bendiga. Carlita, desde Chicago. Iván Dolores Bustos, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Eh, Carlita, saludos por casa. Saludos por casa. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos.